Para Subiendo Puertos, Mikel Landa, ganador de esta etapa, me imagino que sensaciones increíbles, ¿no? Sí, estoy contentísimo, ¿no?, de poder ganar aquí, en casa, delante de los amigos y de la familia, pues disfrutando, ¿no?, al máximo de este momento. Escapada de 31 corredores, gente importante como Tony Galopin, como Tony Martin, tenías a Taramae también del equipo. ¿Cómo ha cuajado ese corte y cómo te has visto según han ido pasando los kilómetros? Bueno, yo he ido guardando mucho, ¿no? Agnoli se ha vaciado muchísimo desde un principio en mantener un poco esas diferencias con el grupo, y luego pues las bazas éramos un poco Taramae y yo, y al final pues Taramae se ha vaciado un poco más en mi favor y he podido rematar. Tuviste problemas físicos al inicio de año. ¿Qué ambición tienes de cara a este final de temporada? Bueno, a lo que queda de temporada para este 2015, ¿cuál será el reto? Bueno, seguir así, ¿no? No esperaba para nada ganar aquí, sí que sabía que pues estaba bien, ¿no? Quizás un día lo podía intentar, pero bueno, seguir mejorando un poco y pues poder hacer un bonito Giro de Italia. Arropar a Fabio Aru, supongo. Sí, él va a ser el líder del Giro, ¿no? Y bueno, pues estaremos cerca de él, y pues algún día como hoy desde lejos se puede intentar cualquier cosa, pues habrá que aprovecharla. Eskerrik asko, zorte on. Vale.